Y vamos a hablar con Eric Langer, que está del otro lado. Eric, buenos días. Andy te saluda acá con los chicos de Perro de la Calle. ¿Qué tal? Buenos días, Andy. Saludos a toda la audiencia. ¿Qué edad tenés, Eric? 53. 53, claro, la edad de Malvinas, 53. ¿No? Si hay una edad de Malvinas... Sí, tenía 20 años, sí. Tenías 20 años. Bueno, empecemos por el principio, dale. Sí, bueno, yo soy incorporado el 2 de febrero de 1982 con la clase nueva el Regimiento de Infantería 25 en Sarmiento, Chubut. Yo soy de Villa María, Córdoba. Soy incorporado, inmediatamente paso a formar parte de una sección que era la sección AR, un grupo de 35 soldados, y ya antes del servicio militar me hago amigo de un chico de Hernando, Fabricio Carrascul, que nos hicimos inseparables dentro del servicio militar. Esos compañeros, esos amigos que te haces como, y ya está, te viste ahí y hicieron todo juntos. Yo lo vi en revisación médica, nos vimos y ya nos pusimos a hablar y después de revisación médica, cuando nos incorporan, nos encontramos de nuevo y en el tren que nos llevaba de Río Cuarto a Córdoba nos encontramos y a partir de ese momento nos quedamos juntos y después nos tocó estar en la misma sección juntos, ¿viste? Se van dando las cosas y se dan, ¿viste? Y eso y nos hicimos muy amigos, muy compinches. Y bueno, como te cuento, tuvimos de introducción una breve... Fabricio se llamaba, Fabricio Carrascul. Y tuvimos la introducción en el campo, la introducción normal del regimiento, volvimos al regimiento, orden cerrado, donde te enseñan desfile y esas cosas. Y como nosotros éramos una selección especial, la OR, aspirante oficial de reserva, tuvimos un poco mejor introducción que el resto de los soldados. Teníamos un jefe que era espectacular, el teniente Esteves, que era un muchacho de 24 años, pero con una personalidad fuerte, pero un tipo que se sabía hacer querer, estaba arriba tuyo, te preguntaba por la familia, lo seguíamos a muerte. Bueno, de repente un día, el 28 de marzo, el teniente nos reúne, a la mañana íbamos a salir de introducción al campo nuevamente, la sección nuestra. Nos habían dado el armamento, pero nos habían dado munición de fogueo, o sea, de práctica. Sí. Y cuando estamos por salir del mediodía de introducción, nos dan una contraorden y nos dicen, muchachos, pasen de nuevo por sala de armas, que le van a dar el uniforme número 1, le van a dar el duvet, que es la campera de abrigo, nos empezaron a equipar, nos empezaron a dar la munición de guerra. Y bueno, empezamos a pensar todo, che, ¿qué pasa acá? Hay problema con Chile, es lo primero que pensamos. Claro. Así que esa noche nos suben a los camiones y nos llevan a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia nos llevan a Puerto Belgrano, y en Puerto Belgrano estaba toda la flota preparándose para zarpar. Sí. Días previos a esto había estado el padre de Fabricio Carrascul en el regimiento visitándolo. O sea, el padre de tu amigo, el que te hiciste compinche, que conociste. Amigo, sí. Exacto, el que conociste ahí, sí. Claro, estuvo en el regimiento y nos sacó una foto, que yo te pasé algunas fotos ahí. Sí. Y nos sacó una foto, Horacio, a Fabricio y a mí, y le dijo, mira, esta cámara te la dejo, yo me llevo un rollo, y saca fotos acá con los chicos en el regimiento. Bueno, así con Fabricio sacábamos fotos. Cuando llegamos a Puerto Belgrano nos embarcan en el rompehielo Almirante Irizar. Sí. Preguntábamos ahí dónde vamos, qué pasa, nadie sabe nada, vamos para el sur, pero nadie te decía nada. Así que nos embarcan en Irizar, después de estar 2 días navegando, el teniente nos reúne en la bodega y nos dice, bueno muchachos, esto que estamos haciendo se denomina Operativo Virgen del Rosario, y consiste en la recuperación de las Islas Malvinas en manos de los piratas ingleses que durante tanto tiempo los tuvieron usurpa. Y de todas formas te digo, Andy, en el momento que nos dicen nos sorprende, nos miramos todos sin poder entenderlo, pero te digo sinceramente, y después hablándolos con mis compañeros, si en ese momento nos preguntan, chicos, ¿quién quiere ir? Y todos decimos que íbamos, Andy. Sí, pero ni sabías a dónde iba, no sabías lo que era tampoco. Sí, pero estábamos ahí, y es más, el día antes del desembarco en Malvinas, nosotros estábamos con Fabricio en la cubierta y mirábamos las islas y nos decíamos, dice, ¿te das cuenta que estamos siendo parte de la historia, que vamos a hacer historia? Uh-huh. ¿Viste? Esa era la sensación que teníamos, y el orgullo
de pensar en nuestra familia que, loco, nuestros viejos van a estar chochos porque nosotros estábamos recuperando las islas que tanto nos hablaron nuestras maestras y eso, ¿viste? Lo que pasa es que tampoco nunca pensábamos que iba a haber un enfrentamiento ni nada de eso. Claro, era un acto histórico, patriótico de, mirá, tomamos las islas, vuelven a ser argentinas, listo, te volvés a tu casa, chao, buenísimo. Exactamente. Sos parte de la historia. Sí, bueno, el día 2 desembarcamos en Malvinas. A nosotros nos tocó viajar a una localidad chiquita, de la segunda localidad de Malvinas, que se llama Ganso Verde, que tiene 180 habitantes. No tuvimos ningún problema de enfrentamiento con la iglesia, nada, se nos requisó el armamento, nada. Y a partir de ese momento comenzamos a hacer la guardia que nos tocaba, que era custodiar una escuelita que había y la zona del aeródromo donde había unos pucara, se instaló una base de pucara. A partir de ese momento con Fabricio durante el día y hablábamos de nuestras vidas, de cuál era el futuro nuestro, de decir qué voy a hacer, voy a estudiar en Córdoba, yo voy a ser contador, yo todavía no sabía qué hacer, ¿viste? Y cada vez nos hacíamos más amigos, Sí. Y nos sacábamos fotos. Nos tocó en abril jurar la bandera en Malvinas, tenemos fotos de juramento, de la formación del juramento. Y bueno, y todo transcurrió así hasta el 1 de mayo, que fue el primer bombardeo. Y llegó el 1 de mayo y nosotros suena la alarma a las 5 de la mañana, salimos a nuestras posiciones. Yo tenía mi posición frente al aeródromo, estaban los Pucara. No pasó nada, a las 8 de la mañana ya había amanecido, los Pucara estaban por despegar y se siente ruido de aviones, de turbinas de aviones que pasaban volando. Y yo digo, mire, aviones argentinos, terminé de decir aviones argentinos. Empezaron a largar las bombas y eran los Sea Harrier que estaban bombardeando el aeropuerto. Bueno, y el humo, el fuego, los gritos, las explosiones. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos en guerra. A partir de ese momento empezamos a preparar mejor nuestras posiciones, los pozos de Zorro, y tomamos conciencia de eso, que en cualquier momento podía venir un desembarco inglés. Y bueno, transcurrió así entre bombardeos, ataques aéreos, ataques de fragata, hasta el 27 a la tarde, que los ingleses ya habían desembarcado en San Carlos y venían avanzando para el lugar nuestro, para Ganso Verde. Y el teniente nos reúne nuevamente y nos dice, bueno muchachos, preparen el armamento que en cualquier momento nos vamos al frente. Así que durante toda la noche del 27 nosotros estábamos en la escuelita, yo me evacué a la escuelita porque estaba lloviendo, se había inundado el pozo, y por la ventana veía al norte de nuestro, que era donde estaba Darwin, otra localidad chiquita, por donde venían avanzando los ingleses, se veían las bengalas y las trazantes y las explosiones, y se sentía la artillería inglesa que tiraba y pasaba por sobre nuestras cabezas y la artillería nuestra que le respondía. Así que toda la noche fue así, el bombardeo, hasta la madrugada que el teniente nos reúne nuevamente y nos dice, muchachos, llegó el momento tan esperado, nos vamos al frente. Y bueno, y a la madrugada... Cuando te dijo eso, sí. ¿Qué hablaron con Fabricio? ¿Se miraron antes de ir al frente los dos? Con Fabricio en ese momento pensamos o ellos o nosotros porque se termine acá. Llega un momento que no sé si vos estás o saturado o entregado o no sé qué, ¿viste? Pero decir, bueno, vamos y que se termine, ¿viste? Es lo que pensaban. En ningún momento tuvimos miedo. El único día que tuvimos miedo fue el 1 de mayo, cuando el primer bombardeo esa noche, que decían, se desembarcan los ingleses esta noche, realmente tuvimos miedo. Uh-huh. Pero después de ahí, entre los bombardeos y todo, una mañana salimos con Fabricio a buscar agua y veníamos caminando y sonó la alarma, nos tiramos al piso y no pasó nada, y cuando empezamos a caminar venía un avión Sea Harrier tirando y me dice, corre, tírate el piso, y corrí, me tiré el piso y pasó por arriba nuestro y las antiaéreas no se tiraban y me doy vuelta y lo miro y nos reíamos, ¿viste? Porque ya eran situaciones comunes y te acostumbras a convivir con esas cosas. Qué increíble eso, ¿no? Como te acostumbras a que pasa un coso y que probablemente te mueras, por ahí no, es una cosa de locos. Sí. Una mañana estábamos en el pozo de Zorro y de 3 fragatas empezaron a bombardear a 20 kilómetros de nosotros y eran esas bombas que te hacían temblar el pozo y te caía en la tierra y nos miramos y estás esperando que te caiga una, pero no estás preocupado ni nada. No. Es así, ¿no? Increíble. Y bueno, y entonces... Llegó el día del frente. El 28 de la madrugada partimos hacia la colina Darwin a apoyar a la compañía y
Bueno, avanzamos durante media hora, llegar a la cima de la colina, era de noche todavía, y se veía a 300 metros avanzar tropa a la orilla del mar, porque había una bahía, y el teniente nos ordena, veníamos caminando uno atrás del otro, y el teniente nos ordena empezar a caminar en cadena. En cadena es uno al lado del otro. Y cuando empezamos a caminar en cadena, la tropa que venía avanzando empieza a tirar, eran los ingleses. Entonces cuando nos empiezan a tirar, nos tiramos todo cuerpo a tierra, no teníamos posiciones ni nada, las posiciones que había estaban más adelante que nosotros, a 20 metros adelante nuestro, que nosotros todavía no las habíamos visto. Y yo tenía un lanzacohetes tipo bazooka, como en las películas, sí. Tenía 3 cohetes adelante y 3 atrás, y me desprendo de los cohetes del lanzacohetes y me empiezo a arrastrar, y cada vez que me arrastraba veía la ráfaga atrasante que me pegaba al lado y rebotaba y me quedaba quieto. Y lo veo el teniente que va corriendo de una posición a otra y veo que se mete en una posición, entonces apunto a esa posición y empiezo a arrastrar. Mientras me arrastraba me tiraban y me pegaban al lado, que hasta el día de hoy no sé el destino que no quiso que me alcanzara. Cuando llego a la posición, el teniente me pregunta por el lanzacohete, yo le digo lo tire, y me dice anda a búscalo. Salí de la posición, lo busqué al cohete, al lanzacohete y volví. Y me dice, cárgalo y seguime. Cuando lo cargo, él sale corriendo a otra posición, y cuando sale corriendo lo alcanzan en una pierna y en un brazo, y cae al piso y se arrastra a la otra posición, y yo le pregunto al cabo que estaba conmigo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No, dice, quédate acá. El teniente cuando llega a la otra posición, los soldados lo vendan, y era una de las veces que se asoma con la radio para organizar la artillería nuestra, y es alcanzado en la cara y lo mata. Entonces yo me quedo en la posición mía y empezaron a tirar, nos tiraban, era una lluvia de balas, empezaron a tirar con morteros. En ese momento lo escucho Fabricio, que estaba atrás mío, atrás de mi posición, que gritaba que me dieron, y le gritábamos nosotros, vení, arrastrate Fabricio, arrastrate acá, y si no puedo, me dieron, y empezaron con los morteros y no lo escuchamos más. Empezamos a tirar con lo que teníamos, se hizo de día, no sé realmente cuánto duró el combate, si 2, 3 horas, hasta que amaneció. Ya no teníamos con qué tirar. Llegó un momento que le dije a mis compañeros que estábamos en el pozo, bueno, nos prendamos cigarrillos, nos fumemos el último cigarrillo, como sabiendo que no salía de ahí. Me acuerdo que le había escrito una carta a mi hermana que le decía que a fin de año le iba a estar con ella bailando el vals porque terminaba el 5º año, y en ese momento pensaba, ¿para qué le mandé la carta si no voy a estar? Eran los pensamientos que tenía en ese momento. Así que tirábamos con lo que teníamos, lo último que nos quedaba era una granada PAF que se pone en la punta del fusil, así que la tiramos, y cuando la tiramos nos asomamos para ver dónde había caído. Resulta que ya se habían prendido todas las posiciones y la nuestra era la única que quedaba, así que sacamos un trapo blanco y nos rendimos. Y ahí salieron de ahí y viste un poco cómo estaba la situación. Y ahí cuando salís de la posición te encontrás con todo el caos de la guerra, sus compañeros mutilados, quemados, heridos. Nos tiran cuerpo a tierra, todos juntos, sentías gritos, te querías levantar para ver cómo estaban y te pateaban o te enterraban la cabeza en el barro. Después vimos que los empezaron a atender y nos quedamos más tranquilos, y por otro lado también más tranquilos porque pensábamos en ese momento si querían nos barrían a todos y se terminaba todo, pero cuando vimos que los empezaban a atender de muy buena forma, nos quedamos tranquilos. Entonces nos alejaron de ahí y a la nochecita nos volvieron a traer al lugar donde había sido nuestro combate. Cuando nos acercan al lugar donde fue nuestro combate y era de noche, nos dicen hay que buscar las camillas con los heridos. Entonces yo me arrimo a una de las camillas y una de las camillas era Horacio. Yo le explico a Horacio por la voz que decía que me duele, y pregúntale quién es Horacio, quién sos Quito. Le digo, Horacio, soy Quito, y me decía, Quito, me duele. Estaba atendido, estaba con suero, le habían puesto morfina. Y bueno, lo tuvimos durante toda la noche, los heridos. Fabricio había muerto en combate ya, junto con el teniente, el cabo Castro, Arnaldo Zavala y el cabo Ávila. Y nos quedamos toda esa noche con los heridos, y bueno, Horacio no aguantó, murió esa noche, que era el otro chico de Hernando, y a la mañana los evacuaron en helicóptero, los llevaron a un buque hospital.
Y nosotros estuvimos prisioneros desde ese día hasta el 1 de junio, que estuvimos en San Carlos, en tipo campo de concentración, y de ahí nos llevaron a un buque, que estuvimos en el buque ese hasta el 12 de junio, que nos dejó en Montevideo, y de Montevideo nos llevaron a Campo de Mayo. Y en el año 2000... rehiciste tu vida, te casaste, pudiste seguir adelante. Sí, me costó al principio, no conseguí trabajo, iba a pedir trabajo, me decían, no, lo que te puedo dar un subsidio, como me te dijeron ahora, te doy un subsidio de 200 pesos, volví llorando a mi casa, le decía a mi viejo, pero ¿cómo puede ser? Le digo, estuve en la guerra y no le estoy pidiendo que me regalen nada, le estoy pidiendo trabajo, y con mucha bronca. Y bueno, después con el tiempo me puse a estudiar. Bueno, conocí a mi señora, me casé, terminé el estudio y bueno, me puse a trabajar, tengo 3 chicos. Y bueno, le digo a mi señora, Silvia, nos vamos mal. Y me dice, dale, vamos, te acompaño. Así que hablé con 2 compañeros más que se prendieron de acá de Villa María, 2 veteranos más. ¿Cómo siguió esta historia? Bueno, después con el tiempo... yo me acordaba de la foto, de esa cámara de fotos, y siempre pensaba qué habrá pasado con la foto. Fabricio lo tenía, los rollos fotográficos los tenía en la bombacha de combate en un bolsillo. Digo, deben haber quedado ahí, pero si lo revisaron, a lo mejor alguien se lo sacó. Y bueno, y pasó el tiempo, y yo nunca tuve la sensación de volver a Malvinas, no, nunca me importó ni nada. No, lo fuerte emocional fue el cementerio. En ese momento, lo que sí hablábamos con mi señora, y ella me decía, porque nosotros salíamos del hotel abrigados, desayunados, comidos, íbamos a los lugares donde fueron los combates y decía, ¿cómo aguantaron acá? ¿Cómo hicieron? Y yo mismo me sorprendía de realmente, en ese momento, yo con 50 años que tenía en ese momento, digo, realmente no sé cómo hicimos. Y no nos quedaba otra. Teníamos 20 años, 18 años y no nos quedaba otra, teníamos que aguantar. Claro. Esa era la sensación que teníamos cuando fuimos en el 2009. Y bueno, recorrimos todo. El lunes nos tenemos que encontrar con un inglés que nos iba a llevar a dar una vuelta y no apareció. Así que salimos a ver si podíamos alquilar un vehículo. Sí. Cuando salimos a alquilar un vehículo, para un vehículo con se baja un muchacho, un chileno, un residente de la isla, y le preguntamos, che, ¿no sabe dónde podemos alquilar un vehículo? Dice, donde yo trabajo, dice, alquilan. Dice, yo si quieren lo llevo, ¿no? Pero queremos ir al museo. Bueno, lo llevo al museo, ustedes visítenlo, los voy a buscar y lo llevo a alquilar el vehículo. Dale. Nos llevó, nos esperó, buenísimo el muchacho. Y nos lleva a la oficina donde él trabajaba. Cuando llegamos a la oficina donde él trabaja, había un muchacho inglés de unos 30 y pico de años, 40 años, y me mira, pero como yo entro con camper y con un pasamontaña, como lo que usábamos en esa época, un pasamontaña negro. Sí. Y me mira, y bueno, el chileno no le traduce, por eso no hablamos inglés, mira, quiero alquilar un jeep, sí tengo, que vengan a la tarde a buscarlo, yo se lo preparo, ¿viste? Y me mira. Y cuando salimos, mi señora me dice, ¿viste cómo te miraba el inglés este? Sí, le digo, pero yo también lo noté, pero no pasa nada. Es más, el inglés este le pregunta al chileno, pregúntale dónde estuvieron ellos en el 82. Entonces uno de mis compañeros le dice, yo estuve acá en el pueblo, yo estuve en el aeropuerto, y yo le digo, yo estuve en Goose Green. Y dice, yo también estuve en Goose Green, pero sí. Tenía 10 años en esa época, claro. Dice el muchacho. El inglés. Que se puso como tenso, se puso cuando te vio. Se puso tenso, sí, se puso nervioso. Y mi señora se dio cuenta y yo también, pero no le presté atención. Yo digo, bueno, somos el combatiente argentino, nos vio a lo mejor por eso. Así que la tarde fuimos a retirar el vehículo y el muchacho me miraba, bueno. Nos fuimos en el vehículo, anduvimos toda la semana por toda la isla, recorrimos todo lo que pudimos. Así que con mi señor nos quedamos sacando una foto más y nos fuimos para la oficina a devolver el jeep donde estaba Walter, y cuando entro a la oficina... Pará. Sí. A las 11:48, después de varios minutos que llevamos con este relato, uno a veces... Son tantas las emociones que te digo, porque yo siento que todos hacen como, viene escuchando no sé qué, pero este es el momento que más tienen que prestar atención para esta historia. Está escuchando Eric Langer. Y bueno, yo ya tengo la piel de gallina y creo que es... Contalo, dale. Bueno, con
Cuando llego, abro la puerta de la oficina, cuando entro con mi señora, estaba Walter, y me mira y me dice, ven, Tito, mira. Y me asomo, y cuando llego al escritorio, estaban todas las fotos. Y había fotos, y miro las fotos, y estaba yo en las fotos. Y no lo podía creer, le digo, ¿soy yo? Sí, me dice. Y el muchacho inglés también nos mira, y nervioso se larga a llorar. Y nos largamos a llorar todos. Y eran las fotos que habíamos sacado con Fabricio. Y le pregunto qué pasó, de dónde la sacó, y él muy nervioso me dice que en el año 2007 habían vuelto para los 25 años los veteranos ingleses por el aniversario, y uno de ellos le había dado las fotos y le dijo, cuando vuelva un veterano argentino va a ser. No sé si fue el destino, si ellos me llevaron, pero todo me condujo ahí. Y me tocó volver a mí. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre
siempre nuestros héroes de Malvinas.